Hola, ¿qué tal? Soy Osmar Reynoso y bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Odontología. El día de hoy estamos con manteles largos, ya que tenemos a una doctora, a una gran doctora, una gran amiga y sobre todo para mí muy importante, una gran maestra que en todo este tiempo, pues poco a poco hemos hecho diferentes, ¿cómo se podría decir? Diferente mancuerna en diferentes tipos Somos cómplices, diría yo. de cosas en el trabajo. Y la verdad, pues me complace mucho presentarla a la doctora Brenda Garza, periodoncista con la especialidad en periodoncia y implantología de aquí de la Facultad de Odontología de la Autónoma de Nuevo León. Así que, doctora, muchas gracias por la invitación. Al Gracias por contrario, venir. muchas gracias por invitarme. Qué bueno, doctora. Pues mire, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual yo creo que es un tema que va muy relacionado a diferentes especialidades, dos en especial, lo cual es su especialidad como tal, que es periodoncia, y también otra especialidad que también va muy relacionada y muy a la mano, lo que viene siendo la especialidad de prostodoncia o rehabilitación oral, sea el nombre que tenga que ser. ¿Cuál va a ser este tema que vamos a hablar? Implantes, pero no el concepto de la colocación de implantes normal, sino vamos a hablar de uno en especial que son los implantes inmediatos. Vamos a hablar de cuándo hay que ponerlos, en qué condiciones hay que ponerlos, qué tenemos que tener en cuenta para ponerlos, cuándo sí, cuándo no, qué aspectos tenemos que tener. Así que, doctora, pues de verdad, vuelvo a repetir, me da muchísimo gusto compartir con ustedes y poder compartirle a toda la gente que nos esté viendo, tanto doctores, especialistas, estudiantes de posgrado, de pregrado, que pueda usted estar aquí con nosotros compartiendo pues toda su información, toda su experiencia y pues casos y todo que pues en día a día tiene usted, ¿verdad? Así que, doctora, yo creo que podemos empezar siempre pues con una base del porqué de las cosas y cómo empieza. O sea, aquí el detalle es saber, sí, mucha gente puede saber de la colocación de los implantes, pero aquí el detalle es saber en qué se va a diferenciar la colocación de los implantes normal a la colocación de los implantes que vienen siendo inmediatos. ¿Qué momento viene siendo? Los implantes inmediatos tienen mucho tiempo de estarse desarrollando dentro de la investigación. Estamos hablando que en los 70 hubo los primeros reportes, por lo tanto no es una terapéutica nueva. Creo que se ha documentado más últimamente y que lo que todos los que colocamos implantes inmediatos estamos buscando, sobre todo los que nos dedicamos a la docencia, porque una cosa es saber hacer los procedimientos Claro. y otra cosa es Explicarlos. enseñarlos, Ajá, ¿no? O sea, explicarlos de una tener, manera. las, como las bases la capacidad de poder transmitirlo. Yo tengo, desde el 2008 soy docente en el posgrado y de periodoncia y de prosto y de odontología avanzada, tú sabes, pero el poder transmitir el conocimiento de las experiencias que uno va teniendo en el día a día con los pacientes tiene una sensibilidad bien minuciosa, ¿verdad? Yo siempre les explico a los alumnos que, muy referente a los implantes inmediatos, que es un tema que me apasiona, que es como cuando te llega una tele nueva, ¿verdad? Ok. Ahora en el Buen Fin todo el mundo compró su tele nueva, ¿no? Y cuando te llega tu tele nueva, pues claro que lo que hace todo el mundo primero es abrir tu tele y sacar las instrucciones para leerlas, ¿verdad? Claro que no, nadie lee las Claro, instrucciones, todo el claro. mundo pone su tele y la prende y agarra el control y Y le mueve como, sí, como como pueda. le está Ajá. picando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en el caso de los implantes inmediatos, y yo creo que de cualquier terapéutica, leer las instrucciones es bien importante. Y en el caso de los implantes inmediatos es leer las indicaciones. En qué casos están indicados y saber y conocer la experiencia quirúrgica que tienes para poder saber en qué momento de tu desarrollo como clínico puedes realizarlo, porque ciertamente todavía es considerado como un procedimiento técnicamente sensible, es complejo. Claro. Por lo tanto, yo creo que las personas que nos dedicamos a eso o que tenemos tiempo desarrollándolo, yo tengo más de 10 años colocando implantes inmediatos, tratamos de hacerlo fácil para otras personas, porque yo estoy convencida de que es una terapia muy buena para los pacientes. ¿Por qué? Porque disminuye los tiempos en los que los pacientes están en tratamiento, o sea, en el que un paciente va a recibir una corona definitiva,
porque preserva los tejidos, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Preservan los tejidos hasta cierto punto, porque sabemos bien que el solo implante no conserva ni el hueso ni la encía, ¿verdad? Pero no quiero hacer spoiler, más adelante. Más adelante hablaremos un poquito de ese tema, claro, ¿verdad? Sí. Pues mire, yo creo que también eso es bien importante tocar a un poquito, hacer un poquito de énfasis en eso. ¿Por qué? Porque el colocar un implante inmediato sabemos que tiene el por qué colocarlo. O sea, no es nada más, bueno, quito un diente, coloco. O sea, hay que tener en cuenta diferentes tipos de cosas, en este caso, desde una correcta planeación, que yo creo que desde ahí Sí. empieza y pues es como en previas pláticas con otros doctores hemos tenido, pues prácticamente el diagnóstico es la base de todo el tratamiento. Correcto. Y ni se diga en una colocación de implantes, que ya estamos hablando de un procedimiento un poquito ya, pues, no de riesgo, no quiero decir esa palabra, pero es un poquito, pues un poquito más delicado en donde tenemos que checar diferentes tipos de puntos, como que, pues desde una tomografía, checar las densidades de hueso, checar los niveles de hueso que tenemos, si a lo mejor se requerimos a lo mejor un injerto, a lo mejor no, a lo mejor tenemos suficiente hueso, a lo mejor ocupamos una elevación de seno, o sea, diferentes tipos de factores que yo creo que son bien importantes tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque no nada más es extraigo el diente que vamos a tener o que queda ahí el residuo o todo lo que hay con una lesión o lo que sea y pongo nada más el diente. O sea, hay que pensar en qué hay que hacer en el momento para si se puede colocar el implante o si no, se coloca después en algún otro momento. Que yo creo que ahí ya no entraría la parte de inmediato. Correcto. ¿Por qué? Porque ya estamos en este caso preservando o intentando cuidar diferentes tipos de estructuras y con 100% también lo que comentó ahorita, que es un poquito ahorita más adelante lo vamos a hacer, importante también tener y entender cómo va a ser el manejo de nuestros tejidos, sobre todo de encía y ni se diga del hueso, que pues es prácticamente lo que nos va a estar anclando y dándole soporte completamente a nuestro implante, es donde va a estar sostenido, ¿no? Exacto. Así que, ¿qué creo yo que es importante como lo estoy comentando, como lo comentamos ahorita? Es muy importante en este caso tener como base el diagnóstico para saber Claro. cuándo sí y cuándo no, porque después de, por ejemplo, ok, entramos a la colocación, pero también tenemos que saber qué tipo de complicaciones puede haber, que eso también es otra cosa bien importante. Colocamos el implante, pero sabemos que existen como tal sus pequeñas, pues como todo, ¿no? Sus pequeñas complicaciones o causas, consecuencias que pueden existir en el momento, que si a lo mejor se puede guiar un poquito a la fresa de profundidad, todo lo que nosotros sabemos al momento de hacer las osteotomías correctas. Así que, pues doctora, que podemos hablar un poquito de eso, porque es importante también saber complicaciones que existen relacionado a eso también, ¿no? Realmente es como hacer cualquier tipo de procedimiento en la boca, ¿no? Ujú. Porque hay de repente cosas que parecieran muy sencillas, por ejemplo, sondear a un paciente. Para muchas personas dicen, pues sondea a mi paciente, pero sondearlo significa muchas veces, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades periodontales muy avanzadas, proyectar bacterias a su torrente sanguíneo. Entonces, si tú lees los estudios, te das cuenta que simplemente sondear puede causar una septicemia en un paciente. Sondear, hacer una limpieza. Claro. Cosas bien sencillas que tú dices, pues una limpieza. No ¿Qué afecta. le puedo hacer a mi paciente Exacto. con una limpieza? Son cosas bien delicadas que muchas veces, o sea, el trabajar con bacterias, el trabajar ya con un torrente sanguíneo, es lo que nos hace tener a los periodoncistas o a los que trabajan con cirugía el red flag famoso, ¿no? El estar así que, Alerta, a un ver, poquito. exactamente. Y ese foquito se va a la historia médica. Entonces, número 1, historia médica. Y siempre les digo a los alumnos, historia médica detallada, rásquenle, porque ¿qué toma? Nada. Esa es clásica pregunta, clásica respuesta de los pacientes. Sí. ¿Qué toma? Nada. Nada. Siempre les digo, chochitos, vitaminas, licuados, tés. La vitamina que me dan para la osteoporosis. Y resulta ser un bifosfonato o un medicamento que puede complicar la cicatrización. Entonces, sí es importante decirle, ok, hoy en día que tenemos la bendición del WhatsApp y las fotos, siempre les digo, tómele una foto a la cajita y mándeme la foto. Y de esa manera yo sé qué medicamentos está tomando el paciente. Esto tiene mucho que ver o ayuda mucho a que primero eliminemos los factores de riesgo sistémicos, ¿verdad? Y de ahí en adelante,
los factores de riesgo en un paciente, hoy en día, o en el sitio quirúrgico, o en el sitio en el que vamos a colocar el implante inmediato, hoy en día tenemos muchas técnicas ya para colocar implantes en sitios comprometidos, o sea, en sitios que no tienen suficiente hueso, en sitios que no tienen suficiente encía. Sin embargo, sigue teniendo indicaciones así bien, o sea, bien específicas, bien específicas. O sea, tú puedes colocar un inmediato y regenerar un sitio de 4 milímetros de ancho, de largo, de ciertas características que vas a tener que tratar de esta manera, de manera predecible, de forma predecible, ¿no? Que no me vaya a poner en riesgo el resultado que yo obtenga. Entonces, hoy en día sabemos que la posición del implante muchas veces puede ser compensada, o ya tenemos la facilidad de que hay una variedad infinita de aditamentos que nos ayudan mucho si el implante no está en la posición perfecta. Sin embargo, no es lo que estamos buscando, ¿verdad? O sea, lo que estamos buscando es que el implante dure el mayor tiempo posible y por lo tanto que esté en la posición que estamos planeando, ¿verdad? De hecho, yo creo que también ahorita algo que es bien importante recalcar es lo de la indagación de la historia. Digo, ahorita yo creo que estamos en una etapa y en una era donde todo lo tenemos al alcance de la mano, sí, desde el celular completamente. Ahorita comentó eso, le pide a sus alumnos que desde la pura foto de la cajita puede ser, y ahorita sé, porque me ha tocado ver que hay estas aplicaciones, sí, que te pones, tú puedes poder en este caso investigar. Digo, anteriormente pues me llegó a tocar ver el famoso libro El PLM, donde pues, era una librota así gigantesco, y ahorita ya ese mismo libro en una aplicación ya nada más pones de que, ¿sabes qué? Amoxicilina. ¿De cuánto? No, pues tal. Y te da diferentes tipos de variedad, indicaciones, contraindicaciones, cuándo sí, cuándo no. Y yo creo que eso es algo también bien importante que ayuda también, digo, que puede ser como que una variante para la historia clínica. Okay. Ahora, hablamos de un poquito lo de los casos de la colocación, que si llegan a existir diferentes tipos de angulaciones y todo, cuando pues vamos a colocarlo. Digo, sabemos que existe, y ahorita antes de cámara lo estábamos comentando, sí, o sea, las pequeñas como cosas que pueden existir al momento de colocar esto. Digo, estábamos hablando previamente, que ahorita también ya vamos a ir un poquito más a fondo de ese tema, hablando un poquito de las guías quirúrgicas de implantes, que también nos pueden ayudar en este caso a realizar con estos tratamientos. Digo, una cosa es como un método auxiliar que nosotros vamos a poder tener al momento de hacer nuestra colocación, hacer nuestras osteotomías y todo, pero también tenemos que tener en cuenta qué tantas estructuras hay en el paciente. ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo hueso. O sea, llega a existir a lo mejor, hacemos una extracción, pero ya por esa misma lesión queda muy poquito hueso. Digo, es donde tiene que entrar el criterio de uno de saber, bueno, pues si voy a tener un anclaje apical al momento de colocar de a lo mejor 1 milímetro, pues ahí ya entra esa duda de que, bueno, pues lo pongo, pero y voy a regenerar, no sé qué tan contradictorio puede ser eso, ¿no? O sea, hay muchas cosas que también en ese tema, por eso esto es un tema bien interesante, en donde existen diferentes tipos de cosas donde no sabe, o sea, donde existe esa información de que, bueno, se puede poner, pero también existen sus detalles, ¿no? Claro. Sus ciertas angulaciones, que si ponemos una cantidad de hueso, sí, qué tanto hueso podemos poner al momento de hacer la colocación, qué tan recomendable es recomendable colocar un implante con un anclaje apical de a lo mejor 1 o 2 milímetros, cuando sí, cuando no, poner un implante de cierta longitud para tener un mayor anclaje. O sea, son muchas variantes que yo creo que son importantes siempre tomar en cuenta, y yo creo que vuelvo a lo mismo, todo va a ir determinado en la planeación. Yo creo que la planeación es el arma número 1 que vamos a tener nosotros como doctores para saber y determinar todo este tipo de cosas. Digo, hay cosas que se pueden presentar y pueden ir variando como tal en plena cirugía, que esas ya son otra historia. Sí, y sí pasan. Ajá, sí. Pero de que nos ha pasado a usted y a mí que hemos trabajado juntos, nos ha pasado desde el mismo inicio cuando hemos trabajado guiadamente. Le ha tocado ver que tantas cositas de que, oye, es más, ¿sabes qué? Pues te pasó esto. Oye, doctora, ¿sabes qué? ¿Cómo le fue con la guía? Y ¿sabes qué? Pues es que sí bajó bien la guía, pero me quedé corto en el fresado. Y son esas cosas donde vemos de que, híjole, o sea, no nada más es llego, pongo el implante, o sea, también hasta con los mismos aditamentos y ayudas que tenemos como tal, existen también esos, sí, pues, detalles que pueden ahí, pues, todavía se pueden mejorar. Digo,
son cosas que siguen actualizándose, pero yo creo que vamos por buen camino todavía para poder seguir mejorando las cosas, ¿no? Y con técnicas y todo. ¿Por qué? Porque sabemos que todo, y de hecho también ahorita lo estamos comentando, todo ahorita, este tipo de cosas, nosotros nos basamos en una evidencia científica. O sea, yo creo que para la colocación de nosotros tiene que ser 100%. Yo creo, desde mi punto de vista, habrá gente que no, pero yo creo que la evidencia científica es donde nos habla y donde uno mismo ahí aprende a ver de que, bueno, yo veo que este doctor lo hizo así, pero también me comenta el error. O sea, existe ahorita mucha evidencia científica, doctora, que pues yo creo que usted también debe estar relacionada y a lo mejor de acuerdo con eso. No sé qué podamos comentar con respecto a la evidencia. Espérame, porque me estás tocando dos temas, dos temas muy, muy padres, ¿no? Uno es las guías, ¿no? Y aquí es como, no trampa, pero yo me crié, vamos a decirlo así, o los primeros implantes que yo coloqué ni siquiera los hacíamos protésicamente guiados. Ni siquiera, Osmar, ni siquiera era de que, la corona va a ir aquí y así. No. Nada, era, hay hueso, déjeme tocarle a ver si hay hueso, sí hay hueso, Donde hay listo. hueso, pum, entra. No había combin. Vale, eso está... No había combin. El combin llegó 6 o 7 años después de que yo comencé a poner implantes. Entonces era literal, radiografía periapical. Aquí cabe un implante. ¡Listo! Tráiganme un 4x10. Es un chiste de personas que ponemos implantes porque todo era 4x10, ¿no? Y el hecho de después toparte con errores o con complicaciones protésicas, porque como lo mencionas, hueso y pum, ¿no? Ahí va el implante. Y las complicaciones protésicas y que el paciente no pudiera recuperar lo que estaba buscando, que para el caso lo estábamos buscando todos, ¿no? El protésico, yo, el paciente, ¿no? Era bien frustrante y eran cosas que en mi caso me tocó aprenderlas, pues... Con prueba de error. A moquetazos, es correcto. Entonces, por lo tanto, mi preparación hace que cuando yo veo una guía, para mí es mucho más sencillo, obviamente. Entonces, de tal manera que yo puedo quitar una guía y visualmente ya puedo identificar en dónde debería de ir la prótesis, en el mayor número de los casos, porque sí hay sus sagradas excepciones y sí cometo también errores de posición, de profundidad, de todo, ¿no? Sigo siendo un ser humano, que sí ciertamente busco ser mejor y ofrecer lo mejor para mis pacientes, pero siempre va a haber casos complejos. Ahora bien, hablando de la tecnología o cómo se ha modificado la forma en la que trabajamos, es bien interesante. No sé si has escuchado a Kevin Kelly, el editor de Wired, de la revista Wired, y de la adopción de tecnologías. Yo no me siento una persona particularmente fanática de la tecnología. De hecho, me fui con mucha cautela cuando comencé a trabajar con cirugía guiada. Lo que sí te puedo decir es que cuando comencé con cirugía guiada, comencé con inmediatos. O sea, mi enfoque es, ojalá que esta tecnología o que esto que está emergiendo pueda hacer más sencilla la colocación de implantes inmediatos. Porque como lo mencioné ahorita, menos procedimientos quirúrgicos para los pacientes, lo cual disminuye la morbilidad. O sea, vas a tener menos complicaciones. Va a ser mucho menos tiempo para el paciente de recuperación y que pueda tener su diente más rápido. Disminuir costos, etcétera. O sea, realmente estoy convencida de que es una terapéutica muy buena cuando esté indicada, como lo platicábamos, ¿no? Entonces, las tecnologías deberían de ayudarnos, ¿no? Deberían de hacer más sencillo poder colocar implantes inmediatos. Sin embargo, siguen teniendo sus puntos bien específicos que se deben de considerar cuando se está haciendo una planeación para inmediatos, porque hay que reconocer que esta tecnología no está diseñada para implantes inmediatos, está diseñada para sitios cicatrizados. Entonces, estamos haciendo como un apartado para poder... Sí, exactamente. O sea, lo estamos jalando para hacerlos
inmediatos, pero bien específicas las fallas que tenemos o que tienen, que podríamos más bien llegar a tener en las guías quirúrgicas al momento de diseñarlas para implantes inmediatos. Y son más específicas aún en sitios anteriores y en sitios posteriores, porque en sitios de molares hay otro tanto sí que sí, son dos, se van desmenuzando diferentes cosas diferentes. Y esto que platicabas acerca de la estabilidad primaria, o sea, de tener 1 milímetro o 2 milímetros de anclaje en artical, es un tema bien interesante porque eso significa que cuánto contacto tienes de hueso con el implante. Y ese es un gran tema relacionado al torque. Hoy en día, con los implantes que tenemos de roscas muy agresivas, logras mucho torque y te da la sensación de que el implante tiene mucha estabilidad. Y sí tienes mucha estabilidad primaria, pero cuando llega el proceso de estabilidad secundaria, cuando llega el proceso biológico, tienes un periodo de tiempo muy riesgoso que puede llegar a fibrointegrar el implante por micromovimientos. Entonces, definitivamente lo indicado, lo que siempre ha estado indicado, hay autores que te van a decir que deben de ser 3 milímetros, hay otros que te dicen que 5. Entonces, lo que decías ahorita, ¿de cuánto tiene que ser la longitud de mi implante para lograr anclaje? En un anterior no me mortifica. En un 7, con apertura limitada, un implante de 15, más el transfer, más la pieza de mano o la matraca, te reto. Sí. Te reto a que metas 20 milímetros en un paciente que no abre la boca. Entonces, esas cosas, esos puntos se deben de evaluar también. No nada más es el combi, la historia médica, lo protésico, no nada más es eso. Es también que, sobre todo si estás trabajando en posterior, puedas hacerlo, ¿verdad? Que te permite el paciente hacerlo. Sí, ahorita que comentó eso, lo de la apertura del paciente, hay algo que de repente sí me ha tocado mucho esos casos porque pues yo soy mucho de estar diseñando y haciendo planeaciones a diferentes tipos de doctores. Y uno de los casos, que en este caso con un doctor que trabaja mucho, es el doctor Roberto Sánchez, y él siempre me ha pedido de que cuando vayas a hacerme las guías para sector posterior, déjame una apertura para yo poder entrar lateralmente, porque no tienes ni idea qué tan difícil es poder entrar con un paciente. Porque una cosa es, si de por sí el paciente no puede abrir tanto la boca. Ahora asumimos de que nuestro paciente tenga limitación de apertura. Es bien difíciles. Y esas son como que cosas que pues era donde entramos, que ya en el momento de la cirugía pues lo va dando. O sea, diferentes tipos de cosas. Y los diseños que nosotros hemos intentado en la vida. Digo, usted no lo va a mentir cuando hemos estado diseñando para sector anterior, que me mandó un mensajito diciéndome que, oye, ¿crees que se puede hacer esto? Y que me mandó la captura de un artículo que había leído de que para checar la estabilidad, ¿por qué? Porque al momento de se hace el fresado, existe esa pequeña inclinación en el sector anterior, así que correcto. Son ahí esas cosas y esas herramientas que la tecnología nos puede ir dando, y digo, también uno es averiguar, checar qué tanta cosa se puede hacer para poder, en este caso, cumplir con estas cosas, y ir haciendo un poquito al lado de estas complicaciones que se pudieran presentar al momento de la cirugía. Digo, por el trabajo que yo hago en el laboratorio, yo soy fiel creyente de que lo digital a mí es una grandísima ayuda. De hecho, ya hay muchísima literatura que lo avala, pero en este tema como tal, yo estoy 100% de acuerdo que no es directamente la ayuda y la resolución a todos los problemas de esto. Porque era lo que hablábamos. Ok, hacemos una extracción, vamos a hablar un molar, un 1.6. Para no irnos todavía más atrás, sino meter la apertura. Tenemos nuestro tabique interradicular. Vamos a empezar a mano alzada. Okay. Vamos a verlo de diferentes casos. Hacemos la extracción, 2 casos igual, mismo molar. O póngalo usted en diferentes cuadrantes. Uno hacemos mano alzada y otro lo hacemos con una guía quirúrgica. Sí, vamos a tener, que a lo mejor podría decir que podríamos tener un poquito de estabilidad con la guía, pero al momento del fresado inicial, ya entrando de tabique hacia abajo, toc, empiezan ese pequeño angulaciones y problemas que quizá pudiésemos tener. Fíjate que era lo que lo hablábamos. Sí, perdón que te interrumpa, pero fíjate que las molares superiores son divinas porque tienes una divergencia gigante. O sea, tienes un
tabique interradicular bien grande, que es delgado al principio, que a veces es molestoso que esté delgado al principio, y después se va haciendo ancho. No inferior. Inferior son divertidísimas porque son dos raíces que están así, casi siempre. Entonces, el que estén anguladas hacia distal genera que el tabique no esté en el centro, está angulado. Y eso hace que cuando tú estás fresando, la fresa se te vaya hacia un lado por la cortical que tiene el tabique interradicular. Entonces, ese que se resbala hacia un lado sucede inclusive con guiado y tengo pruebas, o sea, inclusive aunque tengas un sleeve, un reductor, aunque tengas todo que te hace creer que va a quedar en la posición que tú estabas buscando, el hueso hace que, al ser tan denso, hace que la fresa se resbale. Y la tolerancia que tienen las guías, fíjate, vas a ver muchos videos en diferentes redes sociales que hacen como demostración de la tolerancia de las guías, ¿no? Entonces ponen la guía, meten la fresa y hacen esto, ¿no? Bueno, cuando tú tocas hueso o cuando tocas una superficie dura con la fresa, esa tolerancia disminuye significativamente. Pero ¿qué pasa si no tienes hueso? Si tienes el hueco de una raíz. Ese es el problema con los implantes inmediatos, sobre todo en molares inferiores. Entonces, en superior, anatómicamente el tabique está más cargado hacia distal y hacia palatino. Entonces siempre vas a ver esas chimeneas de implantes inmediatos un poquito así, ¿no? Un poquito distal, un poquito hacia palatino. Pero inferior es el reto. Hay muchas técnicas para poder controlar ese que se resbale la fresa. Puedes eliminar el tabique, irte directamente a apical, si te lo permite la situación clínica. Y es generalmente la forma más sencilla si el tabique es muy estrecho. Elimínalo. Si el tabique sí está suficientemente grueso como para fresar a través de él, genial, sí, exactamente, genial. Pero lo que quisiera recalcar en este punto es las guías quirúrgicas o hacerlo, lo que se conoce como totalmente guiado, y esos son 3 artículos súper interesantes, principalmente del grupo de Michigan de este año, 2022. Aclarando, no voy a hacer que estén viendo el video en el 2024. De este año, en esos 3 artículos se comprueba que la cirugía guiada no es la solución definitiva o absoluta, ¿verdad? Que hay que hacer ciertas modificaciones para que se pueda controlar el fresado. Doctora, y por ejemplo, le voy a cambiar un poquito el tema de lo que estamos hablando. Ya hablamos un poquito de literatura, ya hablamos un poquito de cuándo sí, cuándo no, ya explicamos en este caso diferencias. Y de hecho yo le iba también a hacer una pregunta, pero usted ya me la contestó, hablando de también el diseño del implante. Saber, ¿usted considera que el diseño del implante en estos casos influye? Sí, muchísimo. O sea, hablar de un implante que sea con cuerdas un poquito más abrasivas, más cortantes que otro, ¿influye en este caso para poder tener un mayor anclaje? ¿Se considera o mayor estabilidad? Sí, y también depende mucho o ayuda mucho el que sean tapered o que sean... un poquito más cónicos. Correcto, en el ápice ayuda mucho porque tienes que pensar que si de por sí tienes un triángulo óseo en el sector anterior, un triángulo óseo limitado, o en posteriores un tabique también estrecho, que quieres aprovechar ese hueso, pues dices, si agarro uno de paredes paralelas, probablemente no logres anclaje. Vas a ver muchos autores o diferentes filosofías que manejan implantes o muy gruesos para anclar literal en las paredes del alveolo, lo cual es muy riesgoso a largo plazo porque se reabsorbe el tejido óseo, o hubo un diseño muy interesante que sacaron el equipo de NYU de implantes muy anchos en el sector, en la parte apical, para que se lograra anclaje también en el tabique, y después se adelgazaban en la parte más coronal para lograr mayor grosor óseo en la parte que es más delicada, que es la plataforma, ¿no? Entonces, te das cuenta que aunque sí lograbas mayor anclaje, ese gran o tener mucho grosor de implante es
como lo decía Darno, ¿no? Estamos buscando más biología, más tejido óseo que pueda proteger al implante sin que se vea comprometida definitivamente la biomecánica, la plataforma, ¿verdad? Evidentemente. Y por ejemplo, ahorita también mencionó algo también bien importante, el torque. ¿Usted considera que es importante cargar el implante? O sea, ¿en qué situaciones usted cree que es necesario cargar? ¿Cuándo se puede cargar el implante? ¿Por qué? Porque una cosa es poner un implante en sector posterior y otra cosa es poner un implante en sector anterior, donde todos vamos a ver sonrisa, a lo mejor un central y todo. Y yo sé, me ha tocado ver que ahorita ya existen diferentes cosas. Me ha tocado ver diferentes técnicas en donde, por ejemplo, a lo mejor no voy a cargar el implante, pero si es un implante en anterior, pues bueno, un acetato, plancho un modelo, un enceradito o algo y pum, quédate con algo, pero no te estoy directamente cargando en este caso el implante. Nos vamos a posterior, que es lo que usted y yo ya hemos trabajado fuertemente, hacer o diseñar perfiles cicatrizadores como tal, que ya existen su manera análoga, que es, puede ser con tensión fluida, o ya también de la otra manera donde se puede hacer que se puedan ser digitales, pero aquí también existe esa controversia donde se queda a nivel, a ras de los tejidos, o se puede hacer a lo mejor el diseño de una muela, hablando de un implante en posterior, pero librando completamente la oclusión. O sea, ¿en qué casos considera que sí es importante cargar un implante? Porque hay que cargar, o sea, se puede cargar, pero tomando en cuenta el torque, tomando en cuenta qué tanto torque nos puede dar el implante, pero usted ahí es que puede comentarme con respecto a eso, porque sí también es un tema bien importante. O sea, coloco mi implante inmediato, pero nada más suturo y lo dejo así, o buscamos, que es lo que yo creo que es lo que intentamos hacer, y al principio lo comentó, buscar esa biología o esa manejo de los tejidos blandos para que sea completamente mi implante natural, pensando en una futura rehabilitación para que sea lo más estética y lo más, pues obviamente lo que una persona quiere es al momento de que vaya y se coloque un implante es que nadie crea que tiene un implante. Yo creo que es lo que todo paciente quiere, que nadie sepa que tiene un implante. Digo, no creo que vaya a ir alguien y decir, traigo un implante aquí en el diente de adelante, o tengo un implante en la muela. No creo que sea tan común. Yo creo que mucha gente quiere pasar desapercibido de que, decir, tengo un implante. Pero, por ejemplo, eso de las cargas inmediatas, ¿cómo lo considera? ¿Qué tan importante cree que pueda ser eso? Carga inmediata en unitarios, sí está comprobado que es peligroso, ¿verdad? Es un 50-50, o sea, tiene 50% de probabilidad de que se integre y 50 no. Provisionalización inmediata es otra cosa, es dejar, como lo mencionas, algo que haga simule que el paciente tiene la pieza. ¿Dónde es más importante, si en anterior o en posterior? Te diría que exclusivamente en anterior, pero es mentira. Tengo pacientes que han perdido las 6 que me piden que les pongamos provisionales, que no aceptan no tener una molar. Sobre todo en superior, un poco más del 50% de los pacientes mostramos, porque me incluyo, las 6 al sonreír. Okay. Entonces sí es, si me fueras a mí, si yo fuera a perder una 6 superior, yo sí te pediría que me pusieras algo, por ejemplo. Sin embargo, la provisionalización en molares es de las más arriesgadas que hay, porque ciertamente es mucha la probabilidad de que exista una carga ahí. Te puedo decir que solamente en todo el tiempo que tengo colocando, que te digo que son 10 años, colocando implantes inmediatos en molares, solamente he puesto un provisional y lo puse me aventé este año, y porque la paciente fue súper insistente y literal le leí la cartilla de, mira, te puede pasar esto y esto y esto y esto, y no puedes masticar por ahí y no puedes así, ¿no? Sin embargo, sí me quedé así como que con la angustia hasta que por fin ya la di de alta y ya le pusieron su corona y todo. En el sector anterior, provisionalizar inmediato para mí sería como el estándar de oro para el implante inmediato propiamente, ¿no? Sin embargo, no en todos los casos se puede. Vas a escuchar autores que te dicen, si logras estabilidad de 35 newtons, si logras estabilidad de 45 newtons, y así, hay unos 27 newtons,
Sí, sí, no, sí, en ningún lado. quiero dormir tranquila. Ajá. Entonces, en los casos, o por lo menos yo, en aquellos casos que no se logra una estabilidad de 35 o más, prefiero poner un perfil personalizado. No solamente en anterior, sino también en posterior. Posterior, el tejido blando es tan importante como en anterior. Tan importante. Y la forma de mantenerlo interproximal puede ser por medio de un perfil personalizado. Comprobadísimo que no hay ningún provisional y ningún perfil personalizado que mantenga el tejido marginal vestibular. Ninguno. No hay ni el material, ni la técnica, ni el nada que mantenga por sí solo, porque vas a ver la dual technique, injertos gingivales. Ah, no, sí, pues échale polvos mágicos y te va a jalar. No, no. Pero si per se, el perfil te lo mantiene, no. Mantiene interproximal. Nada más. Pero interproximal es lo más valioso y lo más difícil de conseguir. Porque una vez que, vamos a suponer que no, decidí no poner nada, cerré, suturé. ¿Qué va a pasar ahí? Vas a tener que conformar el tejido. Vas a tener que reformar las papilas. Y en la mayoría de los casos, esas papilas, al no tener sostén, tienen un pequeño colapso. Entonces siempre las despistan con la rehabilitación. Tú ves el antes y el después y siempre vas a ver menos papila. Mira, la papila más gorrosa que existe es la distal del central. Esa chica no regresa nunca. Se va y no regresa. Ya no le gusta volver. No regresa, no, se enoja y se va. Entonces, súper importante mantenerla. Te digo, si no es con un perfil, el perfil exclusivamente se puede colocar si tienes 20 newtons. Menos de 20 newtons estás frito. Guarda todo, no te arriesgues. Los perfiles personalizados son de mucha ayuda porque también economizan, de tal manera que nada más ponemos injerto óseo y eso hace que el paciente no tenga que gastar en una membrana o en algo que cubrir en esa área. Pero igual tienen sus indicaciones muy específicas. De verdad, yo creo que sí es un tema bien importante porque, pues ahorita, digo, hablo por mí, porque pues ahorita las redes sociales se mueven mucho y se ve mucho que el paciente, llega un paciente a la consulta con diente y sale con diente. ¿A qué me refiero con esto? Ponen un tipo de provisional en este caso. Digo, en anterior, híjole, pero un perfil, pues, sí, pero de repente ahí cómo le explicas al paciente que mira, también hay que saber cómo dirigirse al paciente. Digo, muchas veces el caso que usted que comentó, de que llega un paciente y sabes que, pues no optan por no tener nada. Digo, está esa opción. Digo, yo soy fiel fan de hacer el perfil, el perfil personalizado. Y más porque, digo, es ya ahorita. Yo meto mucho el tema digital porque me gusta mucho y aparte es algo que economiza tanto en costos y en tiempo. Porque es rapidísimo. Digo, no digo que a lo mejor hacerlo en el momento no sea fácil y sencillo. Pero qué padre poder ya llegar y ya tener ahí nada más, ya con la misma forma, ponerlo y ya nada más sin problema, ¿verdad? Yo creo yo que es algo bien padre, hablando en posterior. En anterior, pues por regular, digo, me ha tocado obviamente no dejar un contacto oclusal cuando es en sector anterior, pero sí intentar darle esa forma, intentando que cubrir y en este caso ir moldeando los tejidos para, como mencionaba ahorita, no perder y no reformar en este caso la encía, que es yo creo que lo más importante, para que pensando en una rehabilitación futura, tener la opción de que ya exista ese manejo correcto y que se vea lo más pues, estético posible, porque a lo mejor, ok, suturamos, cerramos, luego conformar, intentar replicar el mismo nivel del diente vecino, porque obviamente el paciente se va a dar cuenta. Sí. O sea, todos, o sea, aunque el paciente no sepa de diente, se va a dar cuenta y no le va a gustar. Y obviamente lo que intentamos buscarle al paciente es que tenga esa naturalidad que exista, ¿verdad? Así que, pues bueno, le digo, hablo por mí porque yo me ha tocado hacer los digitales y sí está bien padre ese tema. O sea, yo creo que el provisionalizar un implante es divertido hacerlo ahí en computadora y todo, pero yo creo que sí es bien importante tener en cuenta cuándo sí y cuándo no y por qué
¿por qué a lo mejor nada más poner el perfil cicatrizador? ¿Por qué no? Y todo ese tipo de opciones, no sé, ahí doctora, ¿usted qué opine con eso también? El perfil cicatrizador en el sector anterior definitivamente no puede ir solo, ¿verdad? Vas a tener que provisionalizar de alguna otra manera, o ferulizando, y eso si no tienes coronas a los lados, o poniendo un Essex, que no es mi terapia favorita porque las viven quebrando, Ujú. y no los quiebran en lunes, no, los quiebran en domingo y se quedan sin diente. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, porque dices tú, yo siempre les transmito a los alumnos, ¿no? Les digo, a ver, ponte tú un acetato, ponte, tú que estás todo dentado, ponte un acetato, ok, ve a un restaurante y come con él. No se puede. Sí, Entonces, no, bien difícil. imagínate que tengo una paciente que es una abogada, que tiene una comida de negocios y que se tenga que quitar el lateral, Ujú. que me pasó, te lo estoy diciendo específicamente porque me pasó con esa paciente, para ir a comer de negocios. No, o sea, no, Sí. no le puedo pedir a la paciente que se quite un Essex para comer, ¿verdad? Entonces es, come con él y por supuesto a la semana lo fractura y a la siguiente semana lo vuelve a fracturar y a la semana lo vuelve a fracturar. Entonces sí, el Essex ciertamente no es mi terapia de provisionalización favorita. Lo óptimo sería que fuera algo fijo, no en todos los casos se puede. Pero yo sí diría en cuanto o en todos los casos que puedas, pon fijo, es lo mejor que se puede hacer. Si no es con un directo, si no es anclado el implante, si no es atornillado el implante, por lo menos algo ferulizado. Exactamente, exactamente. Sí. Ujú, dígame. Y bueno, eso no quita el que tengas que hacer un perfil, ¿verdad? Sí, digo, volvemos a lo mismo, es bien importante para uno mismo como también para el paciente, que vuelvo a repetir, el paciente se da cuenta en algún momento, se va a dar cuenta, ya cuando tenga su corona final, así que yo creo que es bien importante con ese tema. Y pues doctor, tocamos temas bien importantes que se fueron ahí poniendo, así que yo que creo que puede dejar de moraleja esto, o sea, le digo, podemos ir recapitulando de diferentes cosas, pero yo creo que existen diferentes puntos a tomar para cuando hablamos de implantes inmediatos. Los implantes inmediatos no son cualquier cosa, no es nada más pongo un implante y es así fácil y sencillo. Se tienen que tomar diferentes tipos de cosas, desde una planeación, ya lo hablamos, desde el diseño del implante, uso guía, no uso guía, qué tipo de diferentes cosas usar, o sea, checar historias clínicas y todo, así que podemos aquí hablar en general de que hablar de los implantes inmediatos y poner un implante inmediato no nada más es colocar un implante, son agarrar diferentes cosas para unirlas y poder llegar ahora sí a la colocación y ya dentro de la colocación ver que no exista ningún detalle para poder, en este caso, pensar en en provisionalización y, pues bueno, mandar a nuestro paciente a nuestra casita. Así que creo yo que es importante entender todo este tipo de cosas y pues obviamente tener que estudiar y leer para ahora sí poder llegar a la cirugía y entender ya todas estas cosas observadas, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a manejar. Así que pues doctora, me dio mucho gusto estar aquí con usted. De verdad, muchísimas gracias de tomar su tiempo de poder venir acá con nosotros y después de compartir con todos nosotros todo este tipo de información valiosa. Como le dije, todo esto es siempre contenido de calidad, que es lo que nosotros queremos traer doctores de calidad que sepan, que expliquen sus experiencias, sus anécdotas y que nos hablen también de cómo todo esto está bien justificado, tanto personalmente, hablando de experiencias propias, en este caso de usted, doctora, y también de la literatura, que es 100% importante, que usted no me va a dejar mentir. Nosotros, odontólogos, nuestra base, donde estamos refutando toda esa información, tiene que ser por medio de la literatura. O sea, sí, experiencia es muy importante la experiencia, pero no nada más es voy a llegar y voy a colocar un plan, o sea, tiene que haber un porqué de todo eso, o sea, la información. Así que doctora, voy a repetirle de verdad muchísimas gracias que esté aquí con nosotros. No sé si quiera mandar algún saludo como tal. No, muchas gracias también por invitarme, por compartir algo que me apasiona y que me gusta mucho y que me encanta hablar de este tema. Te das cuenta que puedo seguir
hablando Claro, de él claro. extensamente. Ojalá podamos coincidir de nuevo. Claro, no, sin ningún problema. Así que, pues, doctora, vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias también a todo el equipo que estuvo aquí. Así que esperamos vernos en alguna otra plática también Esperemos para que poder compartirle a todos, toda la gente que esté viéndonos o escuchándonos, poderles brindar información valiosa para ellos. Así que, doctora, de verdad, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos ustedes. Me despido y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como tal, escuchar nuestro podcast como tal. Así que no olviden de ver los diferentes tipos de videos que tenemos con los otros doctores. Así que de verdad muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.